Ingeniero Álvaro, muy buenos días. Básicamente para que usted nos dé una explicación didáctica fácil a la población, ¿qué tipos de cortes tenemos en el Cusco y cómo se solucionan? Bueno, gracias. Tenemos dos tipos de cortes: los cortes programados y los cortes no programados. Los cortes programados son aquellos que corresponden a trabajos de mantenimiento preventivo que hacemos nosotros a las redes de agua potable. Y los cortes no programados, que son la mayoría y son pequeños, corresponden a trabajos correctivos por rotura de redes efectuados por terceros, por municipios, ¿no?, por particulares, en trabajos de pavimentación o en trabajos de edificación de viviendas. Ahora, dentro de las reparaciones hay tres tipos de reparaciones. Reparaciones de líneas de interconexión o líneas de conducción, así se llama por el diámetro, que son diámetros de 700 milímetros. Luego tenemos la reparación de redes primarias, que son más o menos entre 200 y 400 milímetros. Y finalmente tenemos las reparaciones de redes secundarias, que son las redes más pequeñas que abastecen a cada barrio. Las redes, las líneas de conducción, que básicamente son las que traen agua desde las fuentes, o sea, desde la laguna de Piray o desde la laguna desde Pinipampa, perdón, tienen diámetros grandes, como dije, 700 a 900 milímetros, o sea, casi 1 metro de diámetro, y estas demoran la reparación un tiempo bastante considerable, ¿no? Generalmente más de 20 horas. ¿Por qué? Porque esa tubería, que tiene un diámetro grande, hay que vaciarla, o sea, no se puede reparar con el agua ahí. Y vaciar estas tuberías que tienen más de 24 kilómetros de longitud demora. Hay que vaciar la tubería más o menos en un tiempo de 6 a 8 horas, que es lo primerito. Luego que vaciamos la tubería, hacemos el trabajo correctivo, que demora aproximadamente 6 horas. Y luego que hemos terminado el trabajo correctivo, tenemos otras 6 a 8 horas en llenar el tubo hasta que llega al Cusco. Por eso es que cuando tenemos reparaciones en las líneas que traen agua de Piuray o que traen agua de Vilcanota, el impacto se siente más de 24 horas. ¿Por qué? Porque además de que nosotros hemos demorado en la reparación, en el vaciado y en el llenado del tubo, durante ese tiempo, el agua que existía en el Cusco, en las redes de agua potable, se ha vaciado. Entonces hay que volver a llenar las redes. O sea, encima que hay que llenar el tubo, hay que volverlo a llenar. El sistema de redes que tenemos en conexiones en casa, todas las tuberías que hay en la ciudad, tienen que también volverse a llenar. Tiene que volverse a llenar. Y hay que tener en cuenta que esto no es poco, porque en el Cusco tenemos 800 kilómetros de redes de agua potable, más o menos para que el usuario se dé una idea. De Cusco a Arequipa hay 600 kilómetros y nuestras redes son 800 kilómetros, mucho más que esa distancia. Entonces, eso hay que volver a llenar al día siguiente. Entonces, cuando nosotros rehabilitamos el servicio, no es inmediato. Primero, las zonas bajas del Cusco son las que tienen agua, y luego cuando la presión se va llenando y cuando se va llenando el agua va subiendo hacia las zonas altas. Entonces, cuando nosotros colocamos que vamos a rehabilitar, por ejemplo, el servicio a partir de las 5, es eso. O sea, no podemos dar una hora fija, sino que el agua empieza a entrar a las 5 a la red, pero esa tiene que llenarse. El agua ya está en Cusco. Ya está en Cusco. Pero tiene que llenarse. Pero tiene que llenarse la red, y en la medida que se llene y que dejen de consumir los que están abajo o consuma menos, el agua va subiendo a las zonas altas. Ingeniero, y ahí hay un fenómeno. En el mes de diciembre tuvimos un fenómeno. Justo el corte cayó un día domingo, se estaba reparando, ya había agua en el Cusco, pero el agua nunca llegaba a las casas y todos los caños estaban abiertos, ingeniero. Claro, lo que sucede es, en un día normal, para poner un valor, consumimos 100, ¿ya? Pero luego de un corte no consumimos 100, consumimos 200. Entonces el agua que está ingresando es insuficiente para atender esa demanda, digamos, atípica, esa demanda pico que se da en un día especial. Es como cualquier sistema de abastecimiento en cualquier tema. Usted me puso una comparación de un globo. Sí, yo le dije, la red de agua potable es igual que una pelota de fútbol. ¿Por qué? Una pelota de fútbol tiene huecos. Si tiene huecos, nunca se va a inflar. Una red de agua potable tiene varias salidas, que son las conexiones domiciliares. Cuando todos consumen en la parte baja, la red no se va a presurizar y no va a subir a la parte alta. Cuando los de la parte baja han satisfecho su demanda y han consumido y han cerrado su caño, recién la red empieza a presurizarse y va subiendo a las partes altas. Por esa razón, cuando tenemos una emergencia o un corte, ¿quiénes son los últimos en tener el servicio y los más perjudicados? Las partes altas de la ciudad del Cusco. Y por eso esas partes altas es donde nosotros enviamos los camiones cisternas. Hay que tener en cuenta que el Cusco
como ciudad tiene una diferencia de más de 400 metros, más o menos desde la cota o desde el nivel 3200 sobre el nivel del mar hasta el nivel 3600, y siempre las partes altas son las partes que más sufren porque el agua tiende a irse siempre a la parte baja. En este aspecto, ingeniero, usted nos ha explicado la reparación de estas tuberías grandes, tuberías matrices. ¿Qué porcentaje de las rupturas, averías que existen en las tuberías matrices en los últimos años han sido causadas por Sedacusco y qué porcentaje por terceros? En el último año hemos tenido 3 roturas de tuberías que traen agua a la ciudad del Cusco. Ninguna ha sido efectuada o atribuible a Sedacusco. Todas las roturas han sido efectuadas por terceros. Básicamente, en el caso de Vilcanota y Piray, por constructoras que están a cargo de las obras de ampliación que no están bajo el ámbito de Sedacusco. Ninguna ha sido efectuada por Sedacusco porque Sedacusco efectúa el mantenimiento preventivo de estas redes que son muy importantes. Hace muy poquito hemos tenido otro problema en Rumicolca, también ha sido efectuado por una constructora que está a cargo de la ampliación de Vilcanota 2. No ha sido efectuada por Sedacusco. Pero sí tiene que arreglarlo Sedacusco. Obviamente, Sedacusco tiene que arreglarlo por 2 razones. En primer lugar, porque la tecnología, el conocimiento del sistema, los instrumentos, los equipos y los accesorios de reparación los tiene Sedacusco. Entonces Sedacusco interviene en la reparación por más de que Sedacusco no haya tenido la responsabilidad en estas roturas. Perfecto. Ahora, ingeniero, hemos hablado de las grandes rupturas, de las matrices, pero también hay conexiones intermedias, redes intermedias acá en el Cusco. Y eso a veces, y es prácticamente el mismo proceso que nos ha explicado, pero en mediano. Sin embargo, la población a veces no sabe, porque esto afecta a toda una zona, toda un área. Entonces se está arreglando en un lugar, pero en el otro lugar dicen, ¿por qué me han cortado? Sí, voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se pueda entender. A esas nosotros le llamamos redes primarias. Voy a poner un ejemplo de una red. Tenemos una red que se llama Línea Norte, que viene de Santana, pasa por Zaguán del Cielo, Zarumilla, Mariscal Gamarra. Tenemos una rotura en Zaguán del Cielo. Hay que cerrar esa red primaria y esa red primaria va a afectar a Zaguán del Cielo, Zarumilla y Mariscal Gamarra, que están en línea por la avenida Collasuyo se atiende. Hacemos el comunicado que estamos reparando en Zaguán del Cielo, pero la gente de Mariscal Gamarra y la gente de Zarumilla no entienden y obviamente no comprenden porque la reparación no está en su zona y no la ven. Pero como es una tubería que abastece esos 3 sectores, lamentablemente esta reparación afecta a esos 3 sectores. Esas se llaman redes primarias. Entonces hay momentos en que lamentablemente los trabajos que hacen terceros rompen la tubería y nos afectan, ¿no? Y nosotros tenemos que sacar los comunicados inmediatamente a través de 2 modalidades. Uno, registramos en un aplicativo de la SUNAS, donde nos obliga a colocar las interrupciones, y otro a través de los medios y a través de las redes o la página de Sedacusco comunicamos estos cortes que son imprevistos. Obviamente estos cortes que son de redes primarias demoran mucho menos, ¿no? Generalmente menos de 6 horas, ¿no? Excepcionalmente podrían ser hasta 8 horas, porque son, digamos, diámetros que son más pequeños. Igual el proceso es el mismo, hay que vaciar la tubería. Claro que el tiempo de vaciado también es más corto y por lo tanto el impacto es menor. Perfecto, ingeniero. Y lo propio ocurre cuando es una tubería ya más pequeña, de casa, pero igual, ¿no? Hay que cortar a todo un lugar, a toda una manzana, me imagino, a una cuadra, y el vecino de más allá a veces no sabe por qué le están cortando, ¿no? Ese es, por ejemplo, red secundaria. El mismo ejemplo. Ahora la tubería se ha roto en Mariscal Gamarra, pero Mariscal Gamarra tiene muchas calles, muchas cuadras. Entonces esa es una red secundaria que abastece a todo Mariscal Gamarra. Podemos cortar en la parte alta y en la parte baja no ven que hay trabajo, entonces asumen que hemos cortado. No, es que estamos haciendo reparación en el propio barrio. Esa es una red secundaria. El procedimiento es el mismo y el periodo de interrupción también es más corto, porque igual hay que vaciar la tubería, hay que reparar y hay que volver a llenar. En general, esa es la mecánica, ¿no? Mucha gente piensa, o a veces nos piden 1 hora exacta de restablecimiento del servicio, cosa que no se puede dar, como se puede dar en el sector eléctrico. Acá, ¿por qué? Porque empezamos a llenar el tubo en la hora que decimos, pero va a depender del consumo de la población, en qué momento la red se presuriza y el agua empieza a levantarse a las partes altas. Ahora, igual, la misma pregunta, ¿qué porcentaje de todas esas averías en redes primarias o secundarias es atribuible a ese acto? En el caso de las redes primarias y secundarias, el 85% es responsabilidad de terceros, particulares, municipios, gobierno regional, que hacen trabajos de pavimentación, mejoramiento de la infraestructura urbana. Y menos del 15% corresponden a trabajos de mantenimiento preventivo de Sedacusco. Ahora, finalmente, ingeniero, ¿cuál sería el llamado a la población cuando
sabe que hay una reparación, Sedacusco ya está atendiendo. ¿Cuál sería el llamado? Porque a veces lo que usted acaba de explicar no se entiende, ¿no? Sí, bueno, el llamado es el siguiente. Primero, que cuando tenemos un tema de emergencia, hay que consumir racionalmente lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces, ya ha pasado, ¿no? Programamos un corte y la gente coge de más. Y cuando coge de más y coge mucho, genera un desabastecimiento artificial en toda la zona, ¿no? O sea, en lugar de consumir 100, consumimos 200 y empeoramos la situación. Eso es lo primero. Hay que coger agua estrictamente lo que necesitamos para no generar una mayor demanda en la red de agua potable. Lo segundo es un poquito de paciencia y comprensión, ¿no? El sistema de agua potable es un sistema bastante complejo, llevar el agua es un tema bastante complejo, y cuando nosotros colocamos las horas de rehabilitación hay que tener paciencia, y sobre todo las partes altas, ¿no? Las partes altas, que son las que más se quejan, las que más sienten, porque topográficamente el agua no va a llegar a esas zonas, son las que tienen que comprender. Nosotros tenemos un teléfono de emergencia y nosotros que conocemos el sistema programamos los camiones cisternas justamente para que vayan a esas zonas que son las más, digamos, afectadas.